quien está en su silla y vamos a escuchar la palabra del Señor, y para eso vamos a dejar al hermano Javi. Aplauso para el hermano Javi. Pero fuerte, eso. Muy bien. Dios les bendiga. Bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, muy bien. Qué bueno, yo también estoy bastante bien. Me alegra mucho verlos. Vamos al momento de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver una historia de un hombre, una historia muy interesante de un hombre que tuvo una transformación en su vida. Busquen en sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 9. Capítulo 9 de Hechos. Vamos a estar leyendo algunos versículos de ahí donde está esta bonita historia. Vale, muy bien. Cuando lo tengamos, nos ponemos todos de pie. Los que no tienen Biblia, escuchen atentamente con sus oídos para que entendamos qué vamos a aprender en esta tarde. Dice la palabra. El tema es conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese como presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. El protagonista de esta historia se llama... ¿Cómo se llamaba? Saulo. Vamos a ver quién era este mentado Saulo. Saulo, ¿a qué iba? Bueno, se dirigía a una ciudad que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Leímos o no leímos? ¿Cómo se llamaba la ciudad donde se dirigía? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la ciudad a la que se dirigía? Damasco. Damasco. Vamos a ver. ¿Y a qué iba el dichoso Saulo? ¿A qué iba? Ajá. ¿A qué iba? Ahí lo que leímos dice que iba. ¿Ah? Iba con un permiso para traer gente en una carroza. ¿Sí? ¿En carroza las iba a traer? Entonces, bueno, otra vez con mudito me tocó. Sí. Estoy platicando con ustedes. La enseñanza se trata de que el que está, el que está dirigiendo no es solamente el que habla, sino que por eso les doy la palabra, para que ustedes me contesten, para que juntos vayamos reflexionando en esta historia y así aprendamos más. Pero si están solo así, se me duermen pues y no aprenden nada. Entonces, díganme ustedes, ¿a qué iba Saulo? ¿A Damasco? Bueno, ya dijimos el protagonista. Saulo iba para una ciudad que se llamaba Damasco. ¿Iba a qué? ¿Cuál era la misión de Saulo?
a traer, iba a buscar a gente. ¿Qué tipo de gente? Gente cristiana, como ustedes, y como ustedes. ¿Para qué? Para traerlos en carroza, les dije, ¿verdad? ¿Para qué? Para encarcelarlos. O sea que Saulo era un hombre importante que tenía ese poder para decir a este lo vamos a echar preso porque anda predicando el evangelio, porque anda siguiendo a Cristo, porque es cristiano. Y cuando miraba que unas personas estaban reunidas así como nosotros, imagínense que hubiera una persona como Saulo con ese poder en estos tiempos y viniera y apareciera allá. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Bueno, aquí estamos hablando de la palabra del Señor, aquí está la Biblia, nosotros predicamos el evangelio. Bueno, entonces, todos manos arriba y los llevan. ¿Ah? Imagínense ustedes lo llevaran para el secón. ¿Quién quiere ir allá? Lo llevaron para la cárcel, imagínense ustedes, por predicar la palabra del Señor. Por eso, no es porque estaban haciendo el mal, no es porque andaban robando, no es porque andaban, digamos, haciendo otras cosas malas, sino que andaban predicando la palabra del Señor, y por eso lo encarcelaba este hombre llamado Saulo. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes si el otro sábado nos dicen que va a venir la policía que nos va a llevar si estamos aquí? No veníamos, ¿verdad? ¿Por qué no veníamos? Siempre va a venir a que lo lleve preso. Gracias a Dios que no nos pasa aquí, pero en otros países sí pasa. En otros países los cristianos tienen que andar haciendo los cultos escondidos. Aquí que no escuchen, cantemos. Así como cantan ustedes, así cantan los cristianos allá, pero por miedo, ¿verdad? Porque la varilla. Amén. ¿Por qué? Porque si los escuchan, se los van a llevar presos, los matan, los torturan. Aquí nadie nos hace nada. Aquí es porque por gusto, que nosotros de tan felices que estamos que ni cantamos, ¿verdad? Entonces, en otros lugares el evangelio es bien difícil. Gracias a Dios que nosotros aquí tenemos esa bendición de que nadie nos persigue, sino que somos libres para andar en el evangelio. Entonces, iba hacia Damasco y se le apareció una luz. De repente, se le apareció una luz de repente y Saulo cayó ¿a dónde? Cayó al suelo. Y aquella luz lo dejó tan empañado, dice la Biblia, que quedó sorprendido. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Jesús. Y le preguntó Saulo: ¿quién eres, Señor? Y aquel no podía ni abrir los ojos porque estaba empañado de la luz que le había rodeado. Entonces, y dice que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea que el mismo Jesús le estaba hablando. Pero no en cuerpo, sino a través de una luz. A través de una luz el Señor se le apareció directamente a Pablo porque andaba persiguiendo a los cristianos. Entonces Saulo le dice: Señor, entonces ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad y se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Le dijo el Señor. Entonces, y dice la Biblia que estando en la ciudad pasó 3 días y 3 noches sin comer ni beber y había quedado ciego. ¿Digan conmigo ciego? Ciego. Había quedado ciego. No podía ver. Entonces dice la Biblia que lo llevaron de la mano, porque como el ciego no se puede dirigir solo, ¿verdad? Lo llevaron de la mano hasta una cierta casa. Cuando estaba ahí en la casa, el Señor mandó a un discípulo llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba? Y le dijo el Señor: Ananías, anda a orar por este hombre que se llama Saulo.
¿Para qué iba a ir a orar? Para que volviera a ver. Entonces, y Ananías, ¿saben qué le dijo? ¿Qué creen ustedes que le dijo a Ananías? Ananías conocía a Saulo, sabía quién era Saulo. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor, ¿verdad? Un perseguidor de los cristianos. Y le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir donde ese hombre? Que me puede matar, me puede encarcelar, me puede torturar. ¿Cómo me mandás a orar por este hombre? Si este hombre persigue a tus siervos, los encarcela, los maltrata, no los puede ver, los odia, los persigue. Señor. Pero el Señor le dijo que él, pues, tenía el control sobre todo y que fuera. Y cuando llegó Ananías, dice la Biblia que oró por él, ¿verdad? Saulo estaba ahí, no sé si en la cama o en la silla, en lo que sea, pero no podía ver. Y Ananías puso las manos sobre él y volvió y recobró la vida. Volvió a ver. Entonces, después de esto, dice la Biblia que Saulo fue un hombre totalmente diferente porque ya no perseguía a los cristianos. ¿Ahora qué hacía? ¿Ah? ¿Ahora qué hacía? Ahora predicaba la palabra del Señor. ¿Saben quién es ese Saulo? Es el que ahora nosotros conocemos como el apóstol Pablo. ¿Tiene el mismo Pablo? El apóstol Pablo. El que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son escritos por Pablo. Eso que ustedes ven, por ejemplo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, todas esas cartas las escribió. ¿Quién las escribió? Pablo, después de que se convirtió al Evangelio del Señor. Entonces, imagínense la manera en cómo el Señor tuvo que aparecerle a Saulo para que comprendiera que el camino, que lo que él estaba haciendo no era bueno y que él podía servir en el camino del Señor. Entonces Pablo empezó a predicar, Pablo empezó a fundar iglesias, ¿verdad? Andaba por muchos lugares predicando el Evangelio del Señor. Ahora era un hombre cambiado, porque Dios cambia los corazones más duros. Imagínense ustedes pasar de perseguir a una iglesia a pasar a predicar en una iglesia. O sea, eso solamente el Señor lo puede hacer. Así que si ustedes tienen un papá, la mayoría de creo que muchos de sus papás aquí son personas que no son cristianas, ¿sí o no? Ustedes tienen tíos que no son cristianos, tienen abuelos que no son cristianos, tienen familiares que no son cristianos, pero el Señor los puede convertir. ¿Amén? ¿Creen ustedes? Entonces, ¿creen ustedes que Dios los puede convertir? A ese tío bolo, a ese abuelo bolo, a esa persona se amó. ¿Dios puede la convertir? ¿Sí o no? Dios puede convertir los corazones más duros, como que convirtió a Pablo, a Saulo, que era un hombre extremadamente malo contra los cristianos. Pero Dios lo cambió. Así también Dios cambia a las personas, nos puede cambiar a nosotros esos malos pensamientos, nos puede cambiar esas malas actitudes, nos puede cambiar a veces las malas palabras que tenemos, nos puede cambiar todo. Si lo ponemos en las manos del Señor, así como se puso Saulo en las manos del Señor, que le dijo: Señor, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Así lo puede hacer el Señor. Así que cuando ustedes tengan la oportunidad, oren por ese tío, por ese primo, por ese abuelo, por ese papá que no conoce al Señor y que anda haciendo cosas malas. Que el Señor lo convierta. Que el Señor
le alumbre con su luz como alumbró a Saulo y pudo convertir. ¿Amén? ¿Creen ustedes? ¿O no quieren que toda su familia sea cristiana y un día se puedan ver en el cielo? ¿No quieren ustedes? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Sí? Sí. Entonces oremos por todas esas personas porque Dios tiene el poder para cambiar los corazones más duros. Amén. Así que vamos a dar por finalizada esta clase y no se nos olvide que la historia de este personaje que es muy importante en la Biblia. Pónganse de pie, vamos a orar.